Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio, que ven ustedes por DPI TV. Sale en nuestra señal en Roku, Apple TV, en Amazon Fire y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y conectado a nuestras redes sociales. Hoy estamos a jueves 25 de febrero del año 2021. Nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Gracias una vez más por estar aquí, como siempre, por permitirme llegar a ustedes como todos los días. Aquí recordando un poco de la música de los 70, esa música disco. Boogie, oogie, oogie, decían A Taste of Honey. Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Vamos a comenzar comentándoles la noticia que, de hecho, ha sido replicada por diversos medios de comunicación en todo el mundo. La decisión que tomó en el día de ayer el régimen de Nicolás Maduro de expulsar a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Isabel de Brillante Pedrosa, a quien le dio 72 horas para que abandonara el país. En un acto que se celebró en la Cancillería en Venezuela, Jorge Arreaza le entregó esta carta prácticamente donde la nombra persona non grata, luego de que la Unión Europea sancionara a otros 19 funcionarios ligados al régimen. Dijo el señor Arreaza: hemos sostenido una reunión de esas que no nos gustaría protagonizar, pero debido a las agresiones no dejan opción, el irrespeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ello Nicolás Maduro, por decisión de Nicolás Maduro, dijo Arreaza, hemos entregado la declaratoria como persona non grata y se le da un plazo de 72 horas para que abandone Venezuela. Igualmente, Arreaza dijo después que entregó notas de protesta a los embajadores de Alemania, de España, de Francia y de Holanda, o los Países Bajos, notas de protesta por su política de sanciones contra Venezuela. Una nota de protesta porque la información que manejamos y que ellos no han podido negar es que fueron estos 4 gobiernos los que actuaron con mayor mala intención para fomentar ataques, dijo Arreaza, en estas medidas coercitivas, sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, hay que recordar que estas sanciones son individuales y no contra la nación. Sin embargo, bueno, es la manera en que el régimen ha manejado esta situación. Ante eso, la Unión Europea pues ha pedido que se revierta esta medida de expulsión y advirtió que de no hacerlo no hará más que aislar al país en el mundo, al plano internacional, o en el plano internacional fue el mensaje que dio la Unión Europea. Lamentó, por supuesto, la decisión, esto lo dijo el portavoz, o la portavoz Nabila Mazaribi. Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo al que la Unión Europea está completamente comprometida, dijo la representante de la Unión Europea. Por su lado, Nicolás Maduro, justificando su decisión, dijo: nosotros no hubiéramos querido hacer esto, lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender o a agredir o a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie, fue el comentario. Incluso dijo: nosotros estábamos buscando el diálogo, ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición del chavismo, pero así no, o ustedes rectifican, dijo Maduro, o con ustedes no hay más ningún tipo de trato, de ningún tipo de diálogo. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, también habló del tema, repudió la acción, por supuesto, por parte del régimen de Maduro en contra de la jefa de la Unión Europea, y al lamentar la situación dijo que es lamentable que la embajadora haya sido expulsada, así como también han sido expulsadas otras 6 millones de personas desde Venezuela por parte, aseguró Story, de la administración de Nicolás Maduro. Ante esta decisión, también el politólogo Rafael Curbelo opinó que la medida afectará
no solamente como tal estas relaciones políticas, sino también que se verán afectados uno de los principales mecanismos por el cual llegan donaciones de ayuda humanitaria hasta Venezuela a través de la Unión Europea. Fue el comentario que hizo el politólogo Rafael Curbelo ante esta decisión tomada en Venezuela con respecto a la expulsión de la representante de la Unión Europea del país. 72 horas le dieron para salir de Venezuela. Bien, amigas, amigos, en otras informaciones importantes, vamos por cierto más adelante a destacarla, vamos a conversar con un colega en el Estado portugués en Venezuela, porque hay que destacar un poco lo que ha sido el asesinato de 3 mujeres en el Estado portuguesa, sobre todo de 2 que al parecer tienen algunas, digamos, según las pesquisas, pudieran haber sido cometidas por la misma persona. En el día de ayer conocimos que el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela, el 6CPC, la Policía Científica, pues inició una investigación en el Estado portuguesa. Incluso hay operativos en la zona. Aunque no se descarta que sean casos aislados, tampoco pues, se descarta que sea algún tipo de conducta de tipo serial. Más adelante, por supuesto, destacaremos este tema. Aquí en nuestro programa del día de hoy, lo importante, entre otras cosas que podemos destacar a esta hora, es que de acuerdo con datos que ha ofrecido el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz en Venezuela, solo en enero se han registrado 18 casos y de acuerdo con estos datos en Venezuela se produce un caso cada 38 horas, un caso de femicidio en Venezuela. Son las 7:41 de la mañana, amigas, amigos. Vamos a hacer la primera pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Amigas, amigos, seguimos con más. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Son las 7:46 minutos de la mañana. A esta hora quiero hablarles de los amigos de GM Envíos. Para aquellos que quieran hacer sus envíos hasta Venezuela, recuerden que pueden seguir confiando de forma plena en GM Envíos. Además, que es un trabajo que ellos hacen de forma bien sigilosa para que su envío llegue directamente a su destino. Lo importante es que puedan contactarlos, primero que nada, a través de su cuenta en Instagram, @GMEnvíos, o también a través de su número telefónico, el 305-930-2660, 305-930-2660. Es GM Envíos, es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bien, amigas, amigos, vamos con más información. Las muertes por coronavirus a nivel mundial cayeron un 20% la semana pasada. Esto según información de la Organización Mundial de la Salud. En un comunicado explica que forma parte de una tendencia amplia que también incluye una disminución de casos en todo el mundo. Ha habido, asegura, una desaceleración en los casos como las muertes, y esto, por supuesto, tendría que ver con la aplicación de la vacuna en diversas partes del mundo. Por cierto, que en el día de hoy el premier israelí Benjamin Netanyahu ha comentado que Israel se prepara para, digamos, el fin de la pandemia. Según Netanyahu, ha pedido, por supuesto, evitar aglomeraciones en la festividad del Purim para no causar nuevos contagios, pero espera que se dé una reapertura completa en el mes de abril. Por cierto, en Israel habrá elecciones en el mes de marzo. Afirman que no tiene nada que ver con el tema político, pero sí dijo que hay que prepararse también para estas elecciones del 23 de marzo en Israel. Lo importante, o para destacar un poco más, Netanyahu dijo que espera que las autoridades sanitarias consigan haber vacunado a todos los adultos para el 16 de marzo y poder realizar una reapertura completa de la sociedad en el mes de abril. Mientras tanto, las mutaciones emergentes de este coronavirus comienzan a aparecer como parte de un proceso natural de evolución del virus, y es así como ha aparecido una nueva variante. Se habría detectado una nueva variante desde el mes de diciembre en California, que parece ser más contagiosa que otras formas previas del virus, aunque todavía esta información no está publicada en revistas científicas. Es un estudio que se ha hecho en California y que ayer, por cierto, fue publicado por el New York Times. Un panel de la Agencia de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos confirmó datos de la efectividad y seguridad de la vacuna contra la COVID por parte de la farmacéutica Johnson & Johnson. Mientras que AstraZeneca informó a la Unión Europea que entregará menos de la mitad de las vacunas contra la COVID que se acordaron para el segundo trimestre de este año, informó AstraZeneca a la comunidad europea. Ghana, esta nación africana, recibió 600.000 vacunas contra la COVID y es el primer país que recibe vacunas a través del mecanismo COVAX, iniciativa impulsada por la OMS para distribuir de forma equitativa las dosis de medicinas en todo el mundo. Voy a revisar aquí información que nos viene de Perú, porque ayer se estaba discutiendo si se volvía o no a cuarentena, pero solamente hay 24 provincias en Perú con nivel extremo donde se levanta la cuarentena y se dispone inmovilización solo por algunas horas. Según la información, pues se espera entonces que desde el 1 de marzo habrá toque de queda solamente desde las 9 de la noche, y los domingos sí todo el día, como parte del proceso de desconfinamiento en esta nación suramericana. A Colombia llegaron nuevas vacunas, una nueva cantidad, un nuevo avión cargado con 50.000 dosis, mientras que desde Barranquilla se ha informado que uno de los centros hospitalarios tuvo que devolver una dosis de Pfizer porque venía mal empaquetada o mal tapada, y quedaron faltando por lo menos 26 dosis por aplicar en Barranquilla, en Colombia.
Ayer en Nicaragua, el gobierno de ese país anunció que recibió el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V. En otras naciones, en España, afronta también una recta final de la pandemia, aseguran, con la mirada puesta en la extensión de las vacunas. Bolivia recibió también 500.000 dosis de vacuna, de la vacuna china, la Sinopharm, el mayor que ha llegado, o la mayor cantidad que ha llegado hasta este país, hasta Bolivia. Así un poco revisando, amigas, amigos, lo que ocurre con respecto a la distribución de las vacunas, al sistema de vacunación en diversas partes del mundo. Y bueno, un poco para revisar así, estaba viendo a ver qué noticias teníamos desde otros países, pero por encima tenemos así estas informaciones relacionadas con el coronavirus y por supuesto con las vacunas. Otras informaciones importantes: ayer se conoció que Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, habría intentado de forma fallida la tercera huida de su esposo de la cárcel, del Chapo. Esto según información que maneja el FBI. Afirma que Coronel pagó $2 millones al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir lo que sería la transferencia del Chapo al penal de Ciudad Juárez en el año 2015. En el documento, la gente asegura que Coronel dio $1 millón a una persona identificada como testigo colaborador para adquirir una propiedad cercana al altiplano, donde el Chapo pasó la primera etapa de su último arresto. En fin, se cree que Emma Coronel pagó cierta cantidad de dinero para ayudar a la fuga del Chapo Guzmán. Por otro lado, se ha informado que Damaso López, alias el licenciado, padrino de una de las gemelas de la señora Emma Coronel, fue quien colaboró con el FBI, según información que manejan o se manejan en medios internacionales, fue quien habría vendido, pues como tal, a esta señora Emma Coronel, la ex reina de belleza y esposa del Chapo Guzmán. En Argentina, la justicia sentenció a 12 años al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos de los Kirchner, conocido como la ruta del dinero K. Por otro lado, en Ecuador, a 79 ascendió el número de fallecidos en una cadena de violentos enfrentamientos en 3 centros penitenciarios de este país. Bien, amigas y amigos, 7:53, voy a hacer una pausa y en breve pues ya estaremos conectados con nuestro colega Miguel Villavicencio para conocer detalles de lo que está pasando en el estado Portuguesa en Venezuela. Ya venimos con más.
Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8 de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestro programa de todos los días. Y hacemos conexión con nuestro colega Miguel Villavicencio. Él es el periodista quien está radicado específicamente en el estado portuguesa. Y hemos querido hacer este contacto para conocer detalles de lo que ha ocurrido en esta importante entidad llanera de Venezuela, sobre todo por lo ocurrido en la zona de Turén. Miguel, mucha información va y viene. Lo importante es que ya se ha desplegado, entiendo, un operativo policial tras la pista de presunto o presuntos autores de estos asesinatos. ¿Qué se puede decir hasta ahora de lo que se sabe, Miguel, de lo ocurrido en Turén? Buenos días, Sergio. Sí, lamentablemente Portuguesa pues ha sido noticia de renombre nacional y también internacional con el caso de estos asesinatos de estas dos jóvenes ocurrido este fin de semana en la población de La Misión de Turén, municipio de Turén, estado Portuguesa. Hago un recuento breve. El día domingo, la joven Elianis, de 17 años, salió de su casa con destino hasta un culto evangélico. Ella no regresó y sus familiares comenzaron a buscarla y la encontraron muerta al día siguiente, el día lunes, en un terreno abandonado. Según los reportes policiales, la joven fue ahorcada con una liana y presentaba signos de abuso sexual. El día lunes, otra joven de 20 años de nombre Eduarlis Falcón, también de La Misión, salió en una bicicleta a tempranas horas del día, exactamente a eso de las 6 de la mañana, con destino al gimnasio. Nunca llegó. La familia también comenzó a buscarla y el día martes en la tarde, en el sector Las Marías, también fue hallada con las mismas características del caso del adolescente, es decir, abusada sexualmente y también estranguladas con una liana o con un bejuco, como también se le conoce acá en los lares del llano. Y bueno, esto prendió las alarmas, esto ha conmocionado al Estado portuguesa, específicamente a Turén. Ahí hay un clima de mucha angustia, de mucha zozobra, hay un clima angustiante porque son cosas que no hayan pasado y que ocurren dos. En el día de ayer el gobernador del Estado, acompañado con el... Está en el Estado portuguesa, nos está ofreciendo detalles acerca de estos terribles asesinatos registrados en esta entidad en Venezuela. Estamos hablando de, bueno, hay varios casos, 3 específicamente de femicidios en la entidad, pero básicamente en estos momentos estamos hablando de 2 casos particulares. Se trata de 2 jóvenes que murieron en similares circunstancias, según pues, lo que se ha manifestado a través de la prensa. Por eso es lo que justamente queríamos abordar con Miguel y conocer realmente si pudiera haber sido... Retomamos la conexión con Miguel, estamos tratando de hacerlo. Miguel,
Se cree, se estima, según lo que comentan los cuerpos policiales, que pudiera haber sido la misma persona el autor o que de los dos, de estos dos terribles asesinatos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Miguel? Venía que el director del CIPC, comisario general Douglas Rico, dijo que ambos casos guardan mucha similitud. Sin embargo, el gobernador del estado los cuerpos policiales, que pudiera haber sido la misma persona el autor o que de los dos, de estos dos terribles asesinatos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Miguel? Sí, repetía antes de caer que el director del CIPC, el comisario general Douglas Rico, dijo que ambos casos guardan mucha similitud. Sin embargo, el gobernador del estado Portuguesa no quiso confirmar si se trata de la misma persona, el mismo autor, o lo que sí digo y garantiza es que en poco tiempo se van a dar con la captura de él o los responsables de estos abominables hechos. Sergio. Sí. ¿Se había informado de otros casos similares? ¿Estás enterado de ello? Aparte de otra situación que se vivió también en Portuguesa, la muerte de una chica de manos de quien habría sido su pareja. Pero aparte de eso, ¿se habría conocido de otros casos, Miguel? Ayer por las redes sociales circuló informaciones que había otra joven desaparecida acá en el estado Portuguesa. Precisamente en la rueda de prensa dada por el gobernador, él confirmó que efectivamente había una joven de Guanare que se encontraba o había sido reportada como desaparecida, pero también afirmó que se hizo de manera voluntaria, la joven lo hizo de manera voluntaria y que fue hallada en la ciudad de Carigua por los cuerpos de seguridad. Por lo tanto, no hay otro caso que, digamos, que se haya reportado como una joven desaparecida aquí en el estado portugués. Okay. Lo que sí te puedo decir, Sergio, lamentablemente la gente tiende a hacerse eco de informaciones falsas, a hacerse de rumores, y por las redes sociales están circulando fotos de las supuestas víctimas y audios donde hacen pasar que hubo una fuga de detenidos en la estación policial de Turén, y esto es completamente falso. Esas fotos no pertenecen a las víctimas, esas fotos no son las jóvenes que fueron malogradas por esta persona, pues estos delincuentes, y mucho menos ha habido una fuga, una evasión de presos en la estación policial de Turén. Tampoco es cierto, Sergio, que hay una foto que circula de un ciudadano que se fugó de Barquisimeto y que él presuntamente sería el violador serial. También es completamente falso. Muy bien. No, importante que se dé a conocer esto, Miguel, porque siempre se genera pues, estos rumores y la gente, de hecho, porque me lo han comentado directamente personas que me escriben desde Portuguesa y que tienen miedo hasta de salir de sus casas, jóvenes sobre todo, ¿no? Así es. Yo le hacía un comentario a través de mi programa de radio, porque he escuchado, Sergio, y me han enviado cadenas, que no salgan diciéndoles a los padres a sus hijos, no salgan, tengan cuidado que yo te llevo. No hay que esperar que ocurran casos como este para cuidar a sus hijos. Sus hijos se cuidan las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay que esperar un caso como este para tomar las previsiones, para tomar las medidas de seguridad que como padre hacia sus hijos uno debe tener. Así es. En cuanto a la presencia policial en estos días, porque hablaban ayer de un operativo exhaustivo en la zona, ¿es así? Sí. A través de la SODI portuguesa se va a aplicar el plan Centinela. El general de división Alfredo González Viñas, jefe de la SODI portuguesa, él comentaba junto con el gobernador que van a llevar por este momento, es cuestión de un operativo en la zona, un acordonamiento en la parte de la misión de Turén. Esto con el propósito de bajarle la tensión a la población para evitar que casos similares pues vuelvan a ocurrir. Y, por supuesto, para seguir tras la pista del responsable o los responsables de estos abominables hechos. Lo que sí te digo yo es que ocurrieron 3 casos en menos de 48 horas en el estado portuguesa. Los 2 casos de Turén, que sería un homicidio,
porque es un asesinato y un femicidio en Araure, en Baraure, de Carmine Sosa. Este caso no tiene nada que ver con el de Turén, simplemente fue una mujer que estaba separada o estaba en bien separación de su pareja, y este hombre fue a la casa de ella para dialogar, para decirle que volviera con él, y al ella negarse, el hombre sacó a relucir un revólver y le efectuó 2 disparos que le causó la muerte. Y tras darle muerte, pues el hombre tomó la decisión, o la drástica decisión, de quitarse la vida. Lo que sí quiero reflejar es que este lamentable hecho ocurrió en la presencia de un niño de 8 años, sí. Al parecer un hijo de ambos. Muy lamentable, de verdad. Mucha pérdida de valores en tanto. Bueno, no somos quienes para juzgar, pero hay una situación muy delicada a nivel mundial. Y por supuesto, lamentablemente, Venezuela no escapa de esto. Bueno, esperemos que los cuerpos policiales hagan su trabajo y logren dar con el paradero de esta persona. Pero nuestra recomendación para todos aquellos, y no solamente en Turén, en cualquier parte del mundo, sobre todo mujeres, chicas, jóvenes, no salgan solas, es importante. Ahí no podemos al final quién está al acecho, ¿no? Siempre estas personas que están como al acecho de buscar a esas muy posibles víctimas de casos como este. Miguel, agradecido, sí, por este contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazo, feliz día para todos y bueno, adelante. Miguel Villavicencio, amigas, amigos, su colega venezolano, radicado en Portugués. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos, amigas, amigos, con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos a revisar otras informaciones cuando son ya las 8:12 de la mañana. Les recuerdo que a eso de las 8:30 estaremos conversando con nuestra querida colega Gaby Peroso, que nos tiene mucha información en la mañana de hoy. Bien, vamos a revisar entonces, como les decía, otras informaciones, otras noticias destacadas en las últimas horas en el mundo. Entre otras noticias que encontramos, leemos informaciones que nos vienen desde China. Espera que Estados Unidos respete las reglas del libre comercio, esta discusión que hay constantemente entre las dos grandes potencias. Son noticias que se generan en el día o en las últimas horas. China advirtió a Estados Unidos que es imposible desacoplar las economías de ambos países por la fuerza en respuesta a la nueva política del presidente Joe Biden de revisar la estrategia de suministro de Washington en sectores claves como los microchips. Es imposible impulsar esto, aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, para forzar cambios en leyes económicas.
En otras noticias que se destacan o que han destacado o se han destacado en las últimas horas, les comento, entre otras informaciones, que Honduras, ante los últimos señalamientos por presuntos nexos con el narcotráfico y la corrupción, el actual presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, negó de forma categórica esas acusaciones. Aseguró que los criminales y narcotraficantes encontraron la llave mágica refiriéndose a las acusaciones en su contra desde Estados Unidos, donde la Fiscalía de Nueva York ha presentado varias acusaciones directas contra el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. En Perú hemos visto cómo se ha también viralizado un mensaje por parte de uno de los candidatos presidenciales en contra de la presencia de extranjeros en ese país, Daniel Salaverry, quien pues arremetió directamente contra venezolanos y colombianos. Aseguraba este personaje que decía que los colombianos eran todos unos estafadores y que los venezolanos eran delincuentes. Y por eso dijo que de llegar a ser presidente de Perú, lo primero que iba a hacer era un decreto para expulsar a todos estos extranjeros que estén ilegales en el país. Esto ha sido objeto de repudio por parte de gran parte de la comunidad internacional y por supuesto por estos comentarios sesgados y xenófobos en contra de personas que viven en esas naciones, que lo que hacen es más bien generar más, exacerbar ese odio que no debería existir y que no existe en la realidad. El gobierno de Biden planea publicar el día de hoy un informe desclasificado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el que se concluye que el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman es quien habría aprobado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Se acuerdan? Esto ocurrió en el año 2018, un periodista que acudió a un lugar, a un hotel, y después apareció muerto. La publicación de este mensaje indicaría que pues habría algún tipo de vinculación directa del príncipe heredero de Arabia Saudí en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, registrado en 2018. Por cierto que esta es noticia de primera página en los medios de comunicación de este país, entre otros, por ejemplo, el Washington Post, el New York Times, han expresado así, o por lo menos lo tienen en primera página, en primera página esta noticia que se da desde el día de ayer. En otras informaciones podemos destacar en relación con lo que fue ayer la primera derrota de Joe Biden ante una medida tomada, en este caso en relación con el movimiento migratorio en la frontera, la política migratoria del presidente Biden. De hecho, la orden de un juez federal, nombrado, por cierto, por el expresidente Donald Trump, bloqueó por tiempo indefinido la suspensión de deportaciones durante 100 días. Recuerden que Joe Biden, el presidente Biden, había suspendido las deportaciones. Fue uno de los primeros decretos firmados por Biden cuando asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Y bueno, ahora se topó con esta demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, fue una demanda por parte del fiscal y ahora pues este juez, el juez Drew Tipton, tomó la decisión de impedir que es decir, retrocedió pues la medida que había tomado el presidente Biden en la frontera con México. Me voy hasta el mar Mediterráneo porque al menos 41 personas, entre las que habría 3 niños y 4 mujeres, fallecieron en un nuevo naufragio en el Mediterráneo. El equipo de la ACNUR indicó que entre los migrantes sobrevivientes, un barco con 120 personas dejó Libia el jueves pasado y naufragó en el mar Mediterráneo central.
De esas 120, 77 están esperando desembarcar desde un barco comercial en dicha localidad. Pero era un barco con más de, imagínense ustedes, más de 160 personas, 41 fallecieron, entre ellos algunos niños y mujeres. Concluyo este segmento de noticias comentándoles acerca de la salud de Tiger Woods, el reconocido golfista, quien se encuentra en franca mejoría, recuperándose de su operación de emergencia luego del accidente de auto. Todavía la policía no indica qué fue lo que pudo haber ocurrido, pero apuntó que podría haber manejado a una velocidad mayor a la permitida en la localidad en un tramo de una carretera que era descendente y muy peligrosa. Se habría salido del camino, y es lo que quizás se descontroló, o mejor dicho, se desconcentró, porque estaba en buenas condiciones el golfista Tiger Woods, pero en estos momentos se encuentra mejorando, pero se enfrenta ahora a una rehabilitación un tanto larga para poder recuperarse de estas graves heridas sufridas en una de sus piernas. 8:19, amigas, amigos, vamos a hacer una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, 8:26 minutos de la mañana. Vamos de inmediato a seguir con más de nuestro programa del día de hoy. Ya tenemos en la conexión a nuestra muy querida Gaby Peroso, como todos los jueves, con sus perspectivas. Y le decía a Gaby, bueno, Gaby, mucha noticia. Tenemos bastante. Estos últimos días con respecto a lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, también muy relacionado con Venezuela. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Gaby, ¿cómo está todo? Muy bien, Sergio. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. No sé si quieres que empecemos hablando, pueden haber dos grandes temas. Uno, el tema de Washington, el lobby político de las petroleras específicamente, o no sé si quieres primero hablar un poquito los detalles en general de lo que está pasando actualmente en Colombia. Tú guías. Bueno, me parece un poco mejor. Vamos a comenzar con lo que se estaba manejando en Washington en estos momentos. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Sí, bien, Sergio. Como hemos venido reportando durante los últimos días, sigue un lobby político importante para los funcionarios de ahora el gobierno, la nueva administración de Biden, y lo que nos informan es que justamente ese sector petrolero está muy activo para tratar entonces no de cambiar la política, pero sí que se logre un cambio, algún tipo de flexibilización en esas sanciones. Nos han confirmado que sobre todo la empresa petrolera Reliance, que viene de India, perdonen si la pronunciación no es la correcta, y adicionalmente empresas como Repsol y Eni, que es de Italia, Repsol de España y Eni de Italia, están justamente trabajando para crear entonces las condiciones necesarias para que algunas sanciones
se relajen. Ellas estuvieron trabajando de alguna manera con más libertad que otras empresas, incluso las norteamericanas, que son más fáciles de ser susceptibles a estas sanciones, pero en el mes de noviembre recordemos que se había acabado entonces ese intercambio de diésel por gasolina que permitía entonces el funcionamiento de hospitales, el transporte de alimentos. Este inventario se puede agotar entre marzo y abril y obviamente entonces marzo y abril, en el tema del diésel, hemos visto que algunos funcionarios han estado de verdad pensando en revisar esas sanciones. Vemos que muchos de estos organismos que se encargan de alguna manera analizar cada una de las políticas públicas que toma Estados Unidos ya tienen una línea que va enfilada a que las sanciones no cumplieron su objetivo y que deben ser revisadas. Lo que nos dicen algunos expertos es que las sanciones obviamente sí tuvieron un papel determinante el año pasado, hace un año, año y medio, cuando cayó esa industria petrolera de 1 millón de barriles a 400.000. Pero nos dicen que hoy en día esos 400.000 barriles, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones, el régimen de Nicolás Maduro logra colocarlos en el mercado internacional. Y ahora lo hacen justamente sin ningún tipo de transparencia. Obviamente sí tuvieron un papel determinante el año pasado, hace un año, año y medio, cuando cayó esa industria petrolera de 1 millón de barriles a 400.000. Pero nos dicen que hoy en día esos 400.000 barriles, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones, el régimen de Nicolás Maduro logra colocarlos en el mercado internacional. Y ahora lo hacen justamente sin ningún tipo de transparencia. Antes, por lo menos, PDVSA, cuando no estaba sancionada, tenía que entregar esos balances de alguna manera en el mercado internacional, mostrar lo que estaba haciendo, y ahora lo hace todo a escondidas, lo que incrementa el tema de la corrupción. Y que independientemente de eso, ellos colocan esos barriles de petróleo fuera de Venezuela. Entonces, se está buscando la manera de esas sanciones inteligentes de que en definitiva vuelvan entonces de alguna manera al mercado de una manera regular. Obviamente esa decisión no está tomada en estos momentos, tampoco la de diésel. Pareciera más fácil la de los intercambios, que podría suavizarse. Yo creo que las sanciones a PDVSA son un punto muy importante a la hora de una negociación, pero lo que están buscando entonces estas empresas es que vuelvan como al cauce natural y que no sean actores como Singapur, Malasia, una transformación de ese petróleo que termina llegando a China y que obviamente está llenando los bolsillos de toda esta corruptela que se maneja alrededor de todo esto. Entonces, aquí lo doloroso es que de alguna manera ese lobby es un lobby comercial. Cuando tú estás hablando de estas empresas que están presionando, ellos no están pensando ni en ayuda humanitaria, ni en favorecer a los venezolanos, están hablando de cuánto dinero puede haber en la mesa y cuánto se pueden beneficiar. Entonces, allí justamente está la inteligencia que tiene que tener la administración de Joe Biden para poder sopesar entre ese tema comercial, entre todos esos intereses económicos que se manejan detrás de Venezuela y el interés humanitario, que ha sido una de las prioridades de la administración de Joe Biden, ver si realmente ese programa de intercambio de comida por petróleo puede funcionar, puede realmente ayudar a los venezolanos, o también se va a convertir en una corruptela en donde, en definitiva, siempre los venezolanos, el pueblo, sea el que está afectado, porque yo insisto, el tema de las sanciones no es la causa de todo lo que están padeciendo los venezolanos, no es la causa de que se hayan ido 5 millones de venezolanos. Te consulto, Gaby, porque vimos algunas declaraciones que ofreciera hace unos días a CNN el representante director pues, para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, donde manifestaba que básicamente la estrategia que va a manejar la administración Biden es mantener las sanciones contra el régimen de Maduro, pero buscar de alguna forma, que no entiendo cómo, pero es lo que él ha manifestado, lograr negociación, diálogo con
No sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, una necesariamente depende de la otra. Por eso es tan delicado el tema de levantar las sanciones, porque si tú lo ves en frío... Pero bueno, entonces se plantea, se sigue manteniendo, como tú comentas, el régimen de sanciones, pero por otro lado hablan de este tema de la negociación, diálogo, conversación. ¿Cómo puede una cosa, no sé, cómo lo ves tú? Bueno, una necesariamente depende de la otra. Por eso es tan delicado el tema de levantar las sanciones, porque si tú lo ves en frío, Sergio, dices, bueno, esta gente sigue vendiendo el petróleo y de alguna manera los venezolanos no tienen gasolina. Por ponerlo de la manera más simple, tú dices, oye, vamos a ayudar a los venezolanos. Cuando van a negociar, lo que más le preocupa al régimen de Nicolás Maduro es el tema de las sanciones individuales y esas sanciones a PDVSA. Esa es una de las pocas armas que tienes para sentarte a negociar. Entonces, allí es muy importante y una de las claves que daba justamente este director del Consejo de Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, en donde decía, levantar las sanciones no es una prioridad, porque lo que buscamos es llegar a la negociación. Si tú no llegas con una carpeta, con 5 balas, por así decirlo, esa mesa de negociación, sencillamente están en desventaja los que están pidiendo justamente un proceso democrático. Si tú tienes maneras de presionar, obviamente la estrategia es distinta. Y lo que está buscando Estados Unidos con todos estos acercamientos diplomáticos es que las sanciones no solamente sean de su parte, sino también del lado de Europa. Claro. Vimos que ya Europa tomó una serie de sanciones, se habla de 40 funcionarios más que podrían llegar a sumarse a esa lista. Ya vimos la reacción de expulsar a la máxima representante, pero yo creo que ellos hacen eso porque mientras más avanzan, entonces tienen como más cartas de las que supuestamente van a renunciar a la hora de una negociación. Es decir, sacaste a la Unión Europea. Sí, dime, Sergio. No, perdona, pero claro, justamente en torno a eso, pues, claro, Maduro dice que saca o expulsa a la representante de la Unión Europea porque ya estaban en procesos de diálogo, ya estaban en conversaciones, y que ahora que si esto continúa así, que si las sanciones continúan de esa forma, no va a haber ningún tipo de negociación, no va a haber ningún tipo de diálogo, lo decía en el día de ayer. Sí, pero entonces es que las presiones van de los dos lados. Él acaba de inhabilitar a Juan Guaidó y a un grupo de diputados. Entonces, cuando hay un proceso de negociación, Sergio, tú tienes que tener presión sobre la mesa. No hay manera de hacerlo. Claro. Ok, estas son las condiciones, vamos a hablar. Yo creo que ahora todos nos queremos entender. Eso no sucede y sobre todo con un régimen con la naturaleza que tiene. Entonces, es muy bueno que Europa siga avanzando en este tema, está pidiendo una reconsideración, pero de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro expulsa a la funcionaria, inhabilita a los funcionarios, quizás luego va y nuevamente arresta a alguno de los de oposición para luego tener 3 cartas más en donde va a decir, bueno, yo como si quiero negociar de buena fe, te quito estas 3 cartas que no estaban cuando estaba empezando la negociación. Pero entonces, de esa manera, como juega el régimen de Nicolás Maduro, también tienen que jugar los países. Seguir presionando, no levantar las sanciones a menos de que haya algún tipo de concesión importante para que esas sanciones sean levantadas. Obviamente siempre poniendo en primer lugar al pueblo de Venezuela, que definitivamente está sufriendo esta crisis humanitaria, pero también no soltando las herramientas más poderosas que tienes a la hora de una negociación. Así que habrá que esperar y está muy interesante el juego. Bien interesante el planteamiento, Gaby, de verdad que no lo había visto, bueno, yo no lo había visto de esa forma, pero efectivamente ahí como que, bueno, que se están buscando manejar algunas teclas o algunas piezas de ese ajedrez para moverlas, como tú bien comentas, ¿no? Bueno, pero la presión continúa, como bien decías. Ayer la presión continúa. Hubo una rueda de prensa y dijeron, las sanciones se mantienen, están vigentes, eso está allí sobre la mesa y no ha cambiado. Que haya lobby no significa que esas decisiones se vayan a tomar. Me comentabas acerca de declaraciones de la nueva canciller colombiana, Claudia Blum, en torno al tema Venezuela. Que creo que fue una declaración que dio en una entrevista, ¿no? Sí, bueno, son las declaraciones que se han venido dando con respecto a todo esta cantidad de
estaba, ahí me ven otra vez, Dale, se listo, estaba ya, sí, otra vez apagando. Ahí me, sí, sí, bien, ahí es que estamos. de alguna manera, más allá de las declaraciones, creo que hay algo muy importante que está sucediendo actualmente en Colombia. Ya los venezolanos sabían de este conjunto de reuniones, pero bueno, creo que es importante entender la relevancia que puede tener esto. ¿Cuáles son los actores que han estado conversando en Colombia durante toda esta semana? Esta tarde esperemos que se dé La reunión. el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, va a hablar justamente en su Facebook Live, como lo hace todos los jueves, va a conversar con Juan Guaidó y va a dar más detalles de lo que ha sido una semana muy intensa de reuniones que se han venido dando desde el fin de semana. ¿Por qué es importante este tipo de reuniones? Porque estamos hablando de las máximas instancias, gobierno interino de Venezuela, Colombia con sus máximas autoridades y figuras claves, altos funcionarios de Estados Unidos. Estamos hablando de que en estas reuniones están participando representantes del Departamento de Estado, representantes del USAID, por ejemplo, del Departamento de Agricultura, para justamente resguardar esa protección alimentaria para los venezolanos, buscar nuevas vías para que los venezolanos puedan alimentarse y que esos productos lleguen a sus mesas. Adicionalmente, estamos hablando de esa oficina que se encarga de la estabilización democrática luego de una transición, cuando un país logra liberarse de alguna manera de un yugo, cómo sería ese plan de desestabilización. Pero así como se está hablando del tema democrático, de reorganización interna de los venezolanos para también tener presión, se está hablando definitivamente dentro de todas estas reuniones, algunas en una agenda y otras externas, que son reuniones muy importantes. Se está hablando justamente de ese tema de la democracia, de cuáles podrían ser las condiciones para una mesa de negociación, quiénes podrían ser los mediadores internacionales para esa negociación. Pero me llama la atención que adicionalmente de ese tema democrático también se está manejando el tema nuevamente de los grupos armados dentro de Venezuela, de la criminalidad. Hay participación de altos funcionarios de los tres países en el tema de narcóticos, de crimen organizado. Y así como se está llevando una agenda, han invitado a algunos actores externos. Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Rebolledo, viajó a Colombia. Sabemos que él, junto a otros expertos que también han sido invitados, son expertos en lavado de dinero, en legitimación de capitales. Es decir, por un lado estás haciendo de alguna manera con los altos funcionarios el tema democrático, posible negociación, reorganización de la sociedad civil, pero por otro no estás descartando ese planteamiento del Departamento de Justicia, esos casos que pueden dar pie a que se hagan sanciones regionales de Europa, y están manejando, intercambiando información de inteligencia que puede ser vital para los próximos días. Entonces, es un intercambio muy interesante. Y lo último que quiero agregar de esto, se han hecho muchísimas reuniones, Sergio, perdón, la metralleta que no para, pero es que si no pierdo el hilo. Tranquila, y no me gusta interrumpirte tampoco. Se han hecho muchísimas reuniones de alguna manera separadas. Yo creo que por primera vez están todos los comisionados, todos los funcionarios, incluso los que toman las decisiones en una reunión multisectorial. O sea, no es que un experto en el tema de narcóticos va y se reúne con Colombia y Estados Unidos y ahí se queda la reunión. Por primera vez estamos hablando de actores políticos, de sociedad civil, de esas otras reuniones externas con altos funcionarios activos de ambos gobiernos, de Colombia y de Estados Unidos, para buscar entonces esa solución conjunta. No sé si se va a dar esa solución, pero creo que por primera vez se está tomando a mucho nivel. De reunirse, una reunión que además sabemos que molestó a la administración de Maduro. Vimos incluso a Jorge Rodríguez pues hablando acerca de esta reunión, diciendo que todo era secreto, cuando inmediatamente después pues hablaron, posiblemente era secreta, pero bueno, se divulgó, lo conoció Rodríguez, la dio a conocer públicamente, y luego, bueno, los que van a participar en esa reunión dijeron que sí iban a estar. Era secreta y no era secreta, porque habíamos visto a varios comisionados diciendo que estaban en gira y que estaban haciendo los contactos. Inmediatamente eso fue confirmado por Juan Guaidó. Al final yo creo que no podía ser secreta, Sergio, porque hay tantas
tantos actores participando de estas reuniones. Está el gobierno interino, pero también hay otros actores que han sido invitados fuera de agenda en reuniones que son tan importantes como las que están en la agenda. Entonces, y además el hecho de que sea en Colombia, y sobre todo por lo que han sido las últimas denuncias presentadas por medios colombianos de la supuesta presencia de funcionarios ex miembros de la FARC, del ELN en territorio venezolano, una, por cierto, muy grave, donde supuestamente una persona acusa directamente, o hace una demanda en contra del presidente Duque, en fin. Creo creo que estas reuniones efectivamente buscan pues dar con algo, ¿no? Y por eso también preocupa a la administración de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, y porque estamos hablando de los actores a más alto nivel, Sergio. No estamos hablando de una reunión de los venezolanos para informar, están hablando con las personas que tienen que hablar, los que toman las decisiones. Yo creo que eso podría marcar la diferencia. Obviamente son conversaciones, no se toman decisiones definitivas, pero si se está dando intercambio de inteligencia, de información, si se están, por ejemplo, invitando a estas organizaciones, los think tanks, los que justamente llevan las políticas de manera de pensamiento, por así decirlo, también están convocadas aquí. O sea, grandes expertos del mundo también están entonces reuniéndose para planear. Obviamente toda la planeación parece indicar que puede ir a una negociación. Sé que eso de verdad le afecta a muchos venezolanos, pero estamos en un momento bien particular y hay algo que cambiar. No sé si esa realmente sea la vía, pero algo nuevo hay que hacer con respecto a las sanciones, con respecto al diálogo, con respecto a la organización interna de la sociedad civil venezolana. Hay quienes dicen que cuando tú estás tan necesitado, sin gasolina, sin alimentos, es imposible que puedas pensar en la democracia de tu país y salir a marchar, por poner un ejemplo básico. Entonces, todas estas piezas se tienen que mover definitivamente y ojalá se hagan de la mejor manera. Por lo menos están todos los sectores reunidos a máximo nivel para pensar en una buena estrategia. Entonces, siempre yo creo que se tiene que aplaudir este tipo de iniciativas. Así es. Bueno, al final creo, Gaby, que todo va a desembocar en un nuevo periodo de conversaciones o de negociaciones. Sí, totalmente. Me parece que definitivamente es por lo menos lo que quieren lograr al final de todo esto, ¿no? Y creo sí, bueno, están... Perdón. No, dime, concluye tú, por favor. Sí, o sea, de alguna manera la alternativa democrática está tratando de estar lo más fuerte para esa mesa de negociación y acuerdo, buscar a los mediadores que más puedan de verdad defender los intereses del pueblo venezolano y de la democracia. Ya el régimen de Nicolás Maduro lo ha dicho en infinidad de oportunidades, ellos quieren hacerlo. Allí hay que ver es el tema de cuando el régimen quiere ganar tiempo, cuando avanza y vuelve a detener a los funcionarios. O sea, aquí se trata de medir fuerzas y ver hasta dónde se puede llegar, pero yo creo que definitivamente va a eso. Y hay otro tema importante, el tema de las regionales, de las elecciones regionales, se está estudiando de todos los lados y eso de alguna manera rompe la línea que tú tenías, porque si tú sigues con el Consejo Nacional Electoral que tienes, pero vas a elecciones regionales, entonces las elecciones de la Asamblea Nacional no eran buenas, pero las de las regionales sí, pero ya sabemos que varios candidatos a gobernadores ya se están preparando, contratando encuestadoras, o sea, haciendo todo lo posible para lanzarse unas regionales. Gente de la oposición, no solo del régimen de Nicolás Maduro. Entonces se te hace inevitable, o sea, ¿de qué estamos hablando? Me acuerdo de las protestas de 2017, justamente unas elecciones regionales quebraron esa presión social de calle que existía. Entonces, también hay que ver y pensar si realmente en unas regionales es este el momento para ir y para, entonces ahí sí vas a validar el sistema electoral. O sea, son muchísimas cosas las que entran en juego. No es fácil de digerir ni de explicar, Gaby. Totalmente de acuerdo. No sí, es nada sencillo. No puedes perder el espacio político en una gobernación, en una alcaldía, pero a la vez te montan una autoridad por encima de ti y tú al final no tienes ningún tipo de mandato, no manejas presupuesto.
O sea, es tener un poder vacío de que es muy complicado, es muy complejo y tampoco se puede criticar a quienes desean recuperar también esos espacios democráticos, pero hay que hacerlo de una manera inteligente porque si no quebraríamos todo el discurso que venimos manteniendo en los últimos 2 años. Así es. Bueno, Gaby, gracias. Gracias, Sergio. Por permitirme conversar contigo. Perdona interrumpirte. No, chica, todo lo contrario. Yo te agradezco toda esta información importante que tú manejas muy bien. Agradecido por este contacto. No hablé del tema de la política migratoria de Biden, Gaby. Hay que ver, porque sufrió ayer un revés todo el tema en Texas. Por parte sí, de un está el juez. tema de los campamentos que están autorizando, que se haga el registro, incluso algunos venezolanos que están dentro de esos campamentos tienen la oportunidad, pero siempre hay una disputa judicial que puede ser importante, no ha avanzado la ley en el Congreso, hay que ver, hay que estar como muy pendientes de lo que pueda suceder en los próximos Por cierto que hablando de leyes, hace unos días Carlos Vecchio hablaba de que el TPS estaba a punto de aprobarse, pero es que ni siquiera ha sido introducido ante el Congreso, eso no lo entiendo. Sí, es que podría hacerse por vía legislativa, que obviamente tendría un camino mucho más largo y adicionalmente hay ciertos puntos que los republicanos no están de acuerdo, pero también se puede hacer por la vía ejecutiva. Como lo que hizo pasa Trump. Exactamente, o sea, que hizo esa y hay otros TPS en el pasado que se pueden firmar por vía ejecutiva. Lo que pasa es que tienes que, de alguna manera, estás con esta reforma migratoria que de alguna manera protegería a los venezolanos de la misma manera, pero en paralelo tienes el TPS, que es un clamor que tienen los venezolanos. Entonces yo creo que ellos están midiendo eso, vieron la acción que ya tomó Colombia. Yo creo que si el embajador lo está diciendo de esa manera, es que eso prácticamente está listo. Él habla de pocas semanas de aprobación y si es así, pareciera que la vía ejecutiva es la más factible para que se apruebe esta protección a los venezolanos. Y bueno, y yo creo que eso lo aplaude todo el mundo porque han pasado muchos años y pareciera que el proceso va a ser mucho más largo. Yo recuerdo que hay algunos dirigentes que decían, si apruebas el TPS, de alguna manera mandas el mensaje de que realmente no vamos a solucionar el problema, sino que vamos a proteger a los venezolanos que están aquí. Pero como sabemos que este proceso es largo, que se beneficiarían con todo esto. Totalmente. Por eso, el proceso que viene es largo. Si estamos hablando de una mesa de diálogo y negociación, obviamente los venezolanos necesitan ser protegidos porque ya han hecho bastante, ya han esperado demasiado y tú tienes que también pensar en cada uno de los individuos que ha sido expulsado de su patria. Así que yo creo que no hay nadie que se oponga a una medida como un TPS, una protección para los venezolanos. Bueno, gracias a Gaby Peroso, Gracias. amigas, amigos. Hacemos una pausa para el regreso ya a concluir nuestro programa de hoy. Gracias, Gaby. Gracias, Sergio. Bye, bye a todos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Continuamos, amigas, amigos, con más, 8:54 minutos de la mañana. Les recuerdo que nuestro programa en YouTube lo pueden seguir viendo luego de que salgamos al aire en vivo. Tenemos un inconveniente en estos momentos en YouTube, pero vamos a seguir transmitiéndolo a través de nuestro canal, pero no en vivo, sino en, digamos, en streaming, como se le conoce, en poder ver programas después de que salen en vivo, ¿ok? Para aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente quienes están conectados a mis redes, también que me ha preguntado mucho por el canal BPI TV en YouTube, sobre todo nuestro programa que sale en vivo. Bien, amigas, amigos, antes de concluir, informaciones que se han dado en las últimas horas, entre ellas, Eslovaquia deplora la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, exige se revierta la decisión. De hecho, es una exigencia de parte de varios países de la Unión Europea, así como también de algunos integrantes o representantes de gobiernos también en América. El Reino Unido sanciona al jefe de la Junta Militar por el golpe de Estado en Birmania, situación que por cierto continúa siendo delicada en ese país, una gran cantidad de detenidos y con leyes que han sido aplicadas, que están siendo en todo caso presentadas para ver de qué manera se juzga a quienes estén en contra de esto, de esta junta militar que ha tomado la línea o el poder en Birmania. Ordenan a un hombre pagarle a su ex esposa, $7,000 por tareas del hogar. Bueno, esto es una nota bien curiosa que me trae mi productor. Dice que un tribunal chino ordena a un hombre pagarle a su ex esposa $700 por tareas del hogar en un caso histórico de divorcio. Un tribunal en China ordenó a un hombre que pague miles de dólares en compensación a su ex esposa por esas tareas domésticas que ella asumió durante todo su matrimonio de 5 años. Se trata de un fallo de divorcio histórico que ha provocado discusiones en ese país sobre el valor de los deberes domésticos que no fueron pagados. Ahí, papá. Por aquí las mujeres se van a alzar todas y decir que me paguen lo que le hice, la comida, todo, es verdad. Pues así debe ser. Bien, amigas, amigos, me despido. Gracias por acompañarnos. Disculpen, gracias por acompañarnos como siempre. Llegamos a ustedes en nombre de GM Envíos. Es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Me voy con este mensaje que está en Proverbios 10. Dice, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Repito, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Tengan todos un excelente día. Gracias por estar con nosotros. Mañana nuevamente junto a ustedes, aquí en nuestro programa El Día con Sergio, a partir de las 7:30 de la mañana, hora de mañana. Chao. Se les quiere.